Hermanos, en esta preciosa tarde les saluda el pastor maestro Juan José Zelaya desde la República de El Salvador. Para mí es un privilegio poder estar en el Instituto Bíblico de la Gracia de Virginia. Así es que, hermanos, un gozo poder estar en esta mesa virtual con cada uno de ustedes y poder continuar con nuestro estudio del libro de Daniel, la lección número 8. ¿Qué de las visiones en mi cabeza? Daniel 7, versículo 1. Vamos a orar al Señor. Padre, en esta preciosa tarde, gracias le damos por darnos el privilegio de podernos reunir en esta mesa virtual con los estudiantes de la gracia. Señor, gracias por darme este tiempo maravilloso y continuar con este estudio de este libro tan maravilloso como es el libro de Daniel. Te pido que me des las palabras adecuadas y que, Señor, podamos tener un entendimiento claro de lo que vamos a hablar en esta preciosa tarde. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Número 1. La visión de Daniel de las 4 bestias. Hermanos, a partir de este capítulo, el libro de Daniel cambia drásticamente. Toda la narración histórica ya ha terminado. El resto del libro es acerca de las visiones que Daniel tuvo. Este capítulo 7 presenta el poderío de los 4 imperios gentiles en forma de 4 bestias, culminando con la destrucción de dicho poderío en la persona del cuerno pequeño que ha de aparecer en los días finales de la edad presente. Este capítulo concluye con el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal. La segunda venida de Jesucristo da comienzo, queridos hermanos, a una era de paz, a una era de justicia y gloria, como el mundo nunca la ha experimentado. El capítulo 7 y el capítulo 2 de Daniel son capítulos paralelos. Nos presentan una panorámica del periodo conocido como el tiempo de los gentiles. Acuérdese que el tiempo de los gentiles comenzó, hermanos, digamos, en este periodo de Babilonia hasta que el Señor venga. ¿Entiende? Es el periodo de los gentiles. Y contienen el mismo asunto, pero visto desde 2 perspectivas diferentes. El capítulo 2 muestra la perspectiva del hombre acerca de los imperios. Y el capítulo 7 nos muestra la perspectiva de Dios acerca de estos imperios. Muy bien. Vamos a ver la ubicación geográfica de la visión. Capítulo 7, verso 1. Vamos a leerlo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Número 1. La cronología de los eventos. Hermanos, esto fue en el primer año de Belsasar,
cerca del año 553 antes de Cristo. Muy bien. Cronológicamente, esta visión sucedió entre el capítulo 4 y el capítulo número 5. Muy bien. 2. Daniel tuvo visiones en su cabeza mientras estaba en su cama. Literalmente, aquí la palabra visiones está escrito en plural. Él tiene una serie de sueños. Quiero decirles, hermanos, Dios en el Antiguo Testamento se reveló de muchas maneras. ¿Qué leemos en el libro de Hebreos? Capítulo número 1. Vamos a verlo. Versículo número 1. Dice la Biblia, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Muy bien. Entonces, hermanos, Dios en el Antiguo Testamento se reveló de muchas maneras. Las visiones y sueños que Daniel tuvo era una manera como Dios se revelaba a sus siervos. Muy bien. 3. Un resumen de sueños y visiones y vamos a ver algunos principios. Bueno, aquí encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo un resumen de sueños. Tenemos la referencia bíblica, tenemos la historia y tenemos el propósito. Por ejemplo, en Génesis 15, pueden anotar eso, del 1 al 4, la visión de Abraham del pacto, encontrado en el pacto abrahámico. Génesis 20, del 1 al 8, Abimelech y Sara en su harén. ¿Cuál era el propósito? Proteger el cimiento del pacto abrahámico. En Génesis 28, del 12 al 22, la escalera de Jacob, confirmación del pacto abrahámico. En Génesis 37 al 41, capítulo 41, la historia de José en Egipto. ¿Cuál es el propósito? Guardar al pueblo del pacto vivo en hambruna. En Jueces 7, del 13 al 15, cuando Gedeón oyó por casualidad el sueño de los madianitas, convencer a Gedeón que debería ir a la guerra. En Primera Reyes 5, Salomón pide sabiduría a Dios, gobernar con sabiduría y época de oro de Israel. En Números 12, del 6 al 8, los profetas, Dios revelando advertencias y verdades a todo Israel. En Daniel, las visiones del rey Nabucodonosor y Daniel, revelar la historia del mundo y los últimos días. Ese fue el propósito del sueño que Daniel tuvo, revelar la historia del mundo y los últimos días. En José, ya en el Nuevo Testamento, Mateo 1:20, asegurar el nacimiento del Mesías. La esposa de Pilato, ¿se acuerdan? Mateo 27:19, con una advertencia del asesinato del Mesías. Ananías, Hechos 9, del 10 al 12, para que vaya a encontrar a Pablo, ¿verdad? En Hechos 10, 3 y 17, Pedro enviado a Cornelio. Aquí hubo un cambio de la dispensación, hermano. Entramos de la ley a la gracia. Hay una transición en el libro de los Hechos. El hombre que pide a Pablo ir a Macedonia, ¿verdad? Hechos 16, del 9 al 10. Cambio principal en la dirección del evangelismo. Hermanos, Jesús nunca se refiere a sueños, evidentemente, dándole poca importancia. Muy bien. Ahí está un resumen de los sueños. Vamos a ver algunos principios. Antes de mencionar estos principios, quiero decirles que cuando los gentiles soñaban,
En el Antiguo Testamento necesitaban a un judío para entender. Sí, hermano. Necesitaban a un judío para entender. Bien, vamos ahora al resumen de los sueños y visiones. Algunos principios relacionados. Principios. A. Son una clase de revelación especial. Por tanto, no son comunes. Mira, hermanos, esto de los sueños y visiones en el Antiguo Testamento son una clase de revelación especial, por lo tanto, no son comunes. Hay dos clases de revelación. Tenemos la revelación general. Esta revelación no es verbal. La creación, el conocimiento de Dios, de todos los seres humanos que tenemos. Cada persona ha recibido una revelación de Dios por medio de la creación. Y esto da testimonio de un Dios creador. El Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Referencia va. Salmo 19:1. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas de modo que no tienen excusa. Hermanos, Dios se revela a través de la creación. Esa es su revelación general, pero hay una revelación especial y esta es principalmente verbal. Es un tipo de conocimiento directo de Dios. Ejemplo, el ejemplo principal, la Biblia. ¿Verdad? La Biblia, este libro, 66 libros, pero también se incluyen los sueños y revelaciones, donde hay participación directa de Dios. Hermanos, muy bien. Entonces hay dos tipos de revelación, la general y la especial. Bien. Cuando, aquí vemos en el punto B, un resumen de incidentes de sueños y visiones. Bueno, ya lo vimos. Cuando los gentiles soñaban, oigan esto, en el Antiguo Testamento, necesitaban a un judío para entenderlo. El caso de Daniel y el caso de José. ¿Verdad? Muy bien. Hermanos, los sueños y las visiones bíblicas siempre tratan sobre eventos grandes, históricos, significantes. Por ejemplo, el sueño que tuvo Daniel, las visiones que tuvo Daniel, tratan de grandes eventos de la historia de la humanidad, temas históricos de relevancia. Muy bien. Letra E. Nunca tratan con asuntos personales insignificantes. Hay gente que tiene sueños, ¿verdad? Y dice que Dios le reveló allí en el sueño, en la visión, ¿verdad? Y dice qué tipo de carro debo comprar, cuál es la novia que debo tener. Hermanos, todas estas cosas se dan en los círculos carismáticos y pentecostales hoy en día, que toman decisiones en base a sueños, ¿verdad? A sueños. Y dejan a un lado la palabra de Dios. Dejan a un lado la revelación especial de Dios, que es la palabra. Es terrible, hermanos. Y así hay muchas iglesias hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense, hermanos, ahí he escuchado de gente que dice que tuvo la experiencia de ser transportada y fueron al infierno. Y que vieron el infierno y vieron personas ahí. Y vieron gente que no diezmaba. Y vieron gente, mira, un montón de cosas, hermano, ¿verdad? No, yo creo que esta persona comió muchas pupusas un día antes y por eso soñó cosas bien tremendas. Hermanos, no se tratan de asuntos personales.
No se trata cuando alguien soñaba en la Biblia, hermano, tenía que ver con grandes eventos, con temas históricos de relevancia, ¿verdad? Como es el caso de la historia de la humanidad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? De no tomar, hay iglesias, hay religiones que toman sus decisiones personales en base a sus sueños, ¿verdad? Que el Señor me dijo, dice el santo que te va a dar un carro, no que yo un camión quiero, y así, hermano. Una serie de cosas, hermanos, que están fuera de, realmente, hermanos, son cosas personales, insignificantes. Bien. Vamos a ver algunos principios que debemos recordar en cuanto a los sueños y visión. Letra A. Miren uno de los principios. ¿Por qué Dios quisiera comunicarse con nosotros hoy en día en una manera misteriosa y oculta cuando tenemos toda la palabra de Dios cumplida o revelada? Hermano, hay gente que quiere demostrar que Dios le habló, que Dios le ha hablado, ¿verdad? O quieren oír la voz audible de Dios, ¿verdad? Y dejan a un lado este libro, dejan a un lado esta revelación, este libro que dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, hermanos. Dios escribió su palabra para que nosotros pudiéramos leerla, saber cuál es su voluntad, saber cuál es su plan, ¿verdad? Para la historia, el plan de las edades. Hermanos, Dios no está interesado en comunicarse de una manera misteriosa y oculta con nosotros, hermanos, teniendo nosotros la palabra de Dios. A veces yo le digo a personas que se me acercan y me dicen, mire, que Dios me reveló. Le voy a hacer una pregunta. Vamos, ya conoce la revelación especial que ya está aquí, ¿verdad? Y les hago la pregunta, ¿qué dice Tito 2, 11, 12 y 13? Y se quedan, hermanos, no saben, no saben, no saben, hermanos. No conocen las escrituras. ¿Qué dice Colosenses 3:16? Colosenses 3:16. No saben, hermano. Se sabe en San Juan 3:16 porque es un versículo que se repite muchas veces, aunque no se entienda su contenido. Pero, hermanos, Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que queramos otra revelación si, hermanos, aquí tenemos la Biblia completa, revelada? A mí me gusta Pedro. Fíjense que Pedro, en el capítulo número 2, Pedro cuenta que él fue testigo presencial de la gloria de Cristo. Capítulo 1 de segunda de Pedro, capítulo 1, dice así, miren, porque no os hemos dado a conocer, verso 16, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Ellos no están aquí contando experiencias personales, cuentos, fábulas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. Ellos fueron testigos oculares de la transfiguración del Señor, su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros hemos oído, hemos escuchado, hemos oído esta voz. Mire, hermano, qué bendición. Nosotros hemos oído esta voz, hermano, esta voz, mire, qué precioso, hermano. Hemos oído esta voz, dice, nosotros hemos oído esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, ellos tuvieron esa gran experiencia, hermanos, de haber visto al Cristo transfigurado, ¿verdad? Pero ellos no se basaron en su experiencia. Hermanos,
fue bonito porque dijeron, hagamos una enramada para fulano, para sultano y para mengano, porque está bueno esto aquí, ¿verdad? No, hermanos, ¿sabe qué dijo Pedro? Dijo así, miren, tenemos, verso 19, también la palabra profética más segura. ¿Bien? La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Pedro está hablando de la revelación especial. Es más segura, es mejor, ¿verdad? Entonces, Dios no está interesado en comunicarse con nosotros de una manera misteriosa y oculta cuando ya se comunicó a través de la palabra de Dios revelada. Perdón. Hermanos, cuando el canon no estaba completo, oigan bien, cuando el canon no estaba completo, era necesario estas cosas, eran necesarias. Era necesaria la profecía, las lenguas y una serie de cosas, sueños o visión. Y esto pasó cuando comenzó la iglesia. Todavía habían sueños y visiones, pero no estaba el canon completo. Por eso me gusta lo que dice Pablo a los Corintios. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, lo perfecto es el canon de las Escrituras. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Está completa, hermano. No necesitamos añadirle. Necesitamos escudriñarla para saber cuál es la voluntad de Dios, para conocer la voluntad de Dios. Muy bien, letra A. Letra A, aquí está, mire, háblame, Señor, háblame. ¿Verdad? Y que Dios le está mostrando ahí, aquí está, aquí ya te hablé, ya aquí está todo, ya está dicho todo, ¿verdad? Toma, hijo mío, aquí está, léela, estúdiela, escudriñala para darte cuenta, ¿verdad? De lo que yo quiero decirte, ¿verdad? Hermanos, pero ¿qué busca la gente? Sueños. No hace mucho, me contó mi hermano Douglas, que está en Jocoro, que hubo una campaña en Jocoro y le dieron mucha publicidad. Y la publicidad era esto, que iba a llegar un predicador que fue el único sobreviviente de un avión. Él fue el único que sobrevivió de un avión. Y le dieron una gran, hermanos, publicidad. Mire, y entraba carro tras carro y carro tras carro topado de gente, hermanos. Pero, hermanos, ¿por qué la gente se interesa en cuestiones personales? ¿Por qué no mejor la gente, hermanos, mejor se interesaría por escudriñar las Escrituras, a ver qué Dios nos está diciendo? ¿Me entiendes? Pero no, la gente quiere mejor las experiencias que las personas tienen, los cuentos de viejas. Bien, vamos a otro punto. Principio que debemos recordar en cuanto a los sueños y visiones. B, acuérdese de los hechos de segunda de Pedro 1, verso 3 y versículo 4. Vamos a ver qué dice. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. ¿Qué dice? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea que, hermanos, fíjense bien lo que les voy a decir. Dice aquí todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. O sea, todo lo que necesitamos para la vida y para vivir una vida piadosa, dice la Biblia que nos han sido dadas. Muy bien, ya nos la dieron. Todos los recursos de la gracia de Dios nos han sido dados. Yo no necesito de experiencias, de sueños y visiones para sentirme realizado en la vida. No, hermano. Ya, todo ya nos fue dado. Ahora, ¿de dónde viene esa información tan preciosa que Dios nos ha dado? Bueno, aquí dice, mire, mediante el conocimiento de aquel
que los llamó por su gloria y excelencia. O sea, cuando dice la Biblia de aquel, aquí, de aquel, no está hablando de Jesucristo, hermano. Por Jesucristo hemos sido, hemos obtenido todos esos recursos que Dios nos ha provisto en su gracia, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué más? Y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿sí, hermano? Promesas. Hay, en la Biblia hay promesas. El problema es que las personas no, como no la leen, no la estudian, y mucho menos la estudian, no se dan cuenta de las promesas que ya están en la Biblia. Por ejemplo, yo fui liberado del poder del pecado en la vida diaria. Romanos 6, del 1 al 15, usted puede leerlo todo el capítulo. Pero yo fui libre del poder del pecado. ¿Ya? Yo fui libre, hermano. Es una promesa de Dios ahí. Entonces, ¿por qué no camino yo? ¿Por qué no creo esa promesa? ¿Por qué no mezclo yo mi fe? Pero dice la carta de Hebreos, capítulo 4, 1, 2, dice que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Entiende? Entonces, a usted no le va a aprovechar, hermanos, todo esto que está, toda esta riqueza, todas estas verdades, todas estas promesas en la Biblia, hermanos, todos estos recursos, y usted no las cree, ¿entiende? Y usted no las cree. Entonces, cada cosa que necesitamos en la vida cristiana se encuentra en la palabra de Dios. Cada cosa, hermano, escrita. Dios nos da toda la información para vivir una vida piadosa. ¿Me entiende? Pero lo que menos le gusta a la gente es estudiar la Biblia. Lo que menos le gusta a la gente es escudriñar la Biblia, hermanos. ¡Qué barbaridad, hermanos! Todavía no han saboreado lo que es esto. ¿Ah? No, hombre, hermano, yo, si a mí me dijeran, Johnny, vas a aplicar más noche en el instituto otra vez, yo lo hago, hermanos. ¿Por qué? Porque yo disfruto de estas verdades. Yo me edifico, hermanos, al compartir estas verdades con ustedes, ¿verdad? Muy bien. Letra C. Consideren la advertencia de Eclesiastés 5:7. Vamos a ver qué dice Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que está en el canon bíblico, ¿verdad? Es inspirado por Dios. ¿Qué dice Eclesiastés? Escrito por Salomón. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. ¿Bien? ¿Ya vieron lo que dice Eclesiastés? En los sueños hay mucha vanidad, hermano. Ay, el que fue al infierno, ¿verdad? Vanidad, ¿verdad? No, hermanos. No, 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 no. No, tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Mejor temamos al Señor. Hay mucha vanagloria, hay mucho orgullo en las personas, ¿ya? Y ya las creemos como que fueran unas grandes, ¿ya? Santas mujeres, ¿verdad? No, hermanos, desde este lado de la gloria siempre vamos a tener problemas con nuestra naturaleza pecaminosa y el orgullo es un problema. El orgullo es un problema, ¿verdad? Gente orgullosa, que esa es la carne la que se mueve ahí, hermano. Pues bien, no se les olvide la advertencia que les Eclesiastés 5:7. Y miren, hermanos, que aquí podemos ver muchos predicadores hermanos que tuvieron experiencias y que tuvieron sueños y visiones, ¿verdad? No, hermanos, no, ya está comprobado que estos hombres son falsos maestros, ¿ya? Muy bien. D, es tiempo de apreciar de nuevo nuestras Biblias. Sí, hermano, es tiempo de apreciar la Biblia. Bueno, veamos un pasaje que está acá. A mí me encanta este pasaje. Este pasaje dice, y que desde la niñez, aquí no estamos enseñando en la escuela dominical, es cierto, podemos traer muñequitos y cosas para ayudarle a los niños, pero ¿qué es lo que los niños necesitan desde la niñez?
Aquí funcionó la escritura en la niñez de Timoteo. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. O sea, este joven supo desde la niñez las escrituras. Le enseñaron el Antiguo Testamento. ¿Ya? Le enseñaron, todavía no estaba el canon del Nuevo Testamento completo cuando Pablo dijo estas palabras, ¿verdad? Entonces, hermanos, desde la niñez sabía Timoteo la Sagrada Escritura. ¿Quiénes estuvieron involucrados en este crecimiento espiritual de Timoteo? La abuela, la mamá y el apóstol Pablo. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales, miren hermano, la suficiencia de las Escrituras, que son suficientes para la salvación. O sea, si nosotros enseñamos las Escrituras a una persona, no sueños, ¿va? No visiones, no experiencias, ¿va? Si le enseñamos las Escrituras, la persona se va a hacer sabia para la salvación, ¿ya? Por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que Timoteo supo cómo es que una persona es salva. Es salva por la fe. Esa es la condición. La fe sola en el objeto correcto. Es en Cristo solo, ¿verdad? Son suficientes las escrituras para que una persona sea salva, para que una persona sea justificada y sepa cómo es que una persona es salva, ¿verdad? Pero también las escrituras son suficientes para la santificación. Veamos, verso 16. Toda la escritura, toda, ¿ya? Aquí estamos hablando del Antiguo Testamento y ahora que estamos nosotros aquí sacando este versículo, el Nuevo Testamento es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿ya? O sea que, hermanos, para la santificación, las escrituras son suficientes. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Ya? Y también, hermano, las escrituras capacitan al creyente a madurar para que haga un buen trabajo en la obra del Señor. Mire cómo dice, mire, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra, dispuesto para toda buena obra. Por eso tenemos mucha gente en nuestras iglesias, hermanos, que no están dispuestas a servir, no están dispuestas a hacer algo en la obra. ¿Por qué, hermanos? Porque no están interesados en la escritura, ¿verdad? No, apreciemos las escrituras. Esa es la revelación especial que necesitamos estar nosotros apegados y hermanos interesados en aprender cada día. Jeremías capítulo 15, versículos 16. ¿Qué dijo Jeremías? Miren, me encanta lo que Jeremías dice. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. O sea, las saboreó. ¿Me entiendes? Saboreó Jeremías las palabras de Dios. Las disfrutaba, hermano. Decía Jeremías, qué bueno está esto. ¿Va? Y tu palabra, dice Jeremías, me fue por gozo y alegría. Hermano, si a usted le da alegría, mejor un sueño o una visión o una experiencia que usted tenga, estamos mal, hermano. Aquí dice que es la palabra la que le fue por gozo y alegría en su corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Qué bonito, hermanos, Jeremías, valorando las escrituras más que un sueño con las experiencias. ¿Verdad? Bien. Espero que estén saboreando ustedes, hermanos, en el Instituto de la Gracia, ¿verdad? Con los maestros que estamos aquí dispuestos a enseñarles a ustedes. Y por último, bueno, aquí dice, volvamos a la Biblia. Ahí volvamos, ¿verdad? Es cierto, Dios habló por medio de sueños y visiones. Daniel fue, pero ya acuérdense, no estamos hablando de cosas personales. Estamos hablando de eventos trascendentales, de eventos grandes, ¿verdad? Volvamos a la Biblia, hermano. Y no se puede confiar en los sueños, porque los sueños pueden ser animados por emociones humanas. ¿Escucharon? No se puede confiar en los sueños. Solo estamos viendo Daniel 7:1, el versículo 1. No se puede confiar en sueños, hermano.
Ya se comió unas 10 pupusas usted anoche y entonces soñó, ¿verdad? Y hermanos, que nunca he soñado cosas así. Nunca, nunca. No se puede confiar en los sueños. Pueden ser animados por emociones humanas. Bueno, vámonos a un pasaje. Está Jeremías 29:8. Observen lo que dice. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es que dice esto? Dios. Dios, hermano. ¿Qué es lo que Dios nos va a decir? Bueno, primero dice, no os engañen vuestros profetas. Bien. O sea, hermanos, hay falsos maestros. En el Antiguo Testamento eran falsos profetas. En el Nuevo Testamento son falsos maestros. Segunda de Pedro capítulo 2 dice que son falsos maestros. Como hubo entre el pueblo falsos profetas, habrá entre ustedes falsos maestros. Muy bien. En el pasado hubieron falsos profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis, miren cómo dice, a los sueños que soñáis. Mire, hermano, que claro, ¿verdad? No son confiables. Por lo tanto, los sueños y visiones fueron usados para comunicar cuando no existían las escrituras. Nunca fueron comunicadas cosas personales. Nunca, hermano. Son cosas grandes, son eventos grandes los que fueron comunicados cuando hubieron sueños y visiones. ¿Verdad? Muy bien. Este predicador Steve Lapson quiere tener un culto moderno, predica la Biblia. Ella nunca pasa de moda ni expira. Lapson sabe lo que la Biblia es, hermano. Nos vamos a morir nosotros si es que el Señor tarda y las escrituras van a continuar, hermano. Yo le pido a Dios, hermano, que si nosotros hemos agarrado la batuta, ¿verdad? Y nos hemos parado a predicar el Evangelio, Salvador Sánchez, Carlos Telles y todos los que estamos involucrados en esto, hermano. Hermanos, continuemos, ojalá que otros se levanten, ¿verdad? Yo le digo a mis hijos, ¿cuándo van ustedes? Porque ellos estudian conmigo, pero ¿cuándo van ustedes a estudiar formalmente para que estén equipados, ¿verdad? Y que ustedes continúen, levanten esta bandera del estandarte de la verdad, ¿verdad? Y puedan ellos continuar predicando la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca expira, hermanos. No pasa de moda, hermanos. No pasa de moda las escrituras. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia es eterna. Muy bien. Hermanos, Dios les bendiga.